Feliz sábado, hermanos. El día de hoy vamos a aprender algo nuevo de la creación, cómo fuimos creados. El tema de hoy nos va a ayudar a que nosotros sepamos de dónde venimos y también que nosotros crezcamos en nuestra vida espiritual. También nosotros tenemos que saber de que hay un Dios y de que Él siempre es el creador de todos nosotros. Que todos seamos muy bienvenidos a la escuela sabática. El mundo es de mi Dios, su eterna posesión. Eleva Dios su dulce voz, la entera creación. El mundo es de mi Dios, confortas y pensar. Él hizo el sol y el arrebol, la tierra, cielo y mar. El mundo es de mi Dios, escucha alegre son del ruiseñor que al Creador eleva su canción. El mundo es de mi Dios, en todo mi redor. Las flores mil con voz sutil declaran fiel su amor. El mundo es de mi Dios, jamás lo olvidaré, aunque infernal parezca el mal, mi Padre Dios es Rey. El mundo es de mi Dios, y al Salvador Jesús, para vencer por su poder con la obra de la cruz. Buenos días, feliz sábado, hermanos. Espero de que la presencia de Dios y el gozo del Espíritu Santo esté en sus corazones. Hoy en esta mañana les quiero leer lo que son un consejo que se encuentra en la palabra de vida del Gran Maestro en el capítulo 25, en la página 273. Dice: aunque no se debe de descuidar el estudio de la ciencia, existe una preparación más elevada que ha de obtenerse mediante una relación viva con Dios. Tome cada uno de nosotros su Biblia y póngase en comunión con el Gran Maestro. Edúquese y disciplínese la mente para luchar con problemas arduos en la búsqueda de la verdad divina. Con estas palabras les invito a abrir sus Biblias en el libro de San Juan, en el capítulo 1, del 1 al 4. Dice de la siguiente manera: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él está la vida, y la vida era la luz de los hombres. Luego de haber leído lo que es la palabra de Dios, les invito a que cerremos nuestros ojos y inclinemos nuestro rostro para tener una oración. Bondadoso Padre Celestial, que tu morada es en lo alto de los cielos, grande y maravilloso es tu poder y tu misericordia. Te pedimos que en este momento tú pongas tu mano sanadora sobre todo y cada uno de los hermanos que esté pasando una necesidad física, y también, Señor, sobre todo y cada uno de que esté pasando una enfermedad espiritual, que tu Santo Espíritu toque su mente y su corazón. Pedimos de que bendigas a cada uno de los miembros de la iglesia de Sugarland, como de igual manera a todos los hermanos que se están congregando de una forma virtual, que tú seas con ellos, que tu Santo Espíritu llegue hasta donde ellos estén de la forma
como llega a cada uno de nosotros cuando estamos reunidos en la iglesia, Señor. Pedimos, Señor, de que te quedes con nosotros y que seas tú el que dirige cada una de las palabras que hemos de llevar a cabo en este programa, que tú te quedes con nosotros. Bendícenos y guárdanos en tu infinito amor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hay un tiempo enmarcado en los siglos, donde asciende la cruz del Señor. Se libró una batalla terrible por el alma del hombre y su honor. La tierra tembló en el conflicto. El sol rehusaba brillar, pues pendía Jesús en balanza. Y entonces se oyó el grito: he vencido, mi obra es eterna. He vencido, ya guerras no habrá. He vencido, el fin del concilio. Ha vencido, Jesús es en mi alma una guerra furiosa cautivaba mi ser en dolor. Hubo campos de lucha en mi mente, sin saber que Jesús ya venció. Ya peleó la batalla.
En Quito, capital de Ecuador, un grupo de jóvenes adventistas solo necesitó una carrera de 10 kilómetros para ayudar a plantar una iglesia. La idea surgió en un grupo pequeño de jóvenes. Nos reuníamos aquí en la sala de mi casa. Después de reunirnos decíamos, bueno, aparte de estudiar nosotros y de volver a aprender nosotros, tenemos que hacer algo más. Decidieron ir a plantar una iglesia en una parte no alcanzada de la ciudad. Es un pequeño valle, pero tenemos un par de iglesias. Este sector quedaba lejos, así que decidimos que este vecindario aislado necesitaba su propia iglesia. Golpeamos puertas. ¿Quiere estudiar la Biblia? Fue una mala idea esa. Y la gente decía, como que no les conozco, ¿quiénes son? ¿Qué quieren? Nos reunimos y planificamos cómo llegar a la gente. Entonces preguntamos a la comunidad por sus necesidades. Descubrimos muchos problemas. Y una de esas, de las más importantes, fue salud. Planificamos atender medicina, planificamos darles laboratorio clínico a esa gente y la feria de la salud. Luego de mucha planificación, el grupo calculó que la feria de salud costaría unos $3,000, pero el grupo de jóvenes y estudiantes no podían aportar tanto dinero. Cada viernes el grupo se reúne para trotar juntos. Mientras se preparaban para su actividad semanal, a alguien se le ocurrió la idea de usar esta actividad para reunir dinero. Organizaron una carrera de 10 kilómetros, donde la gente se inscribía pagando una pequeña cuota. Todo el dinero de la carrera se usaría para costear la feria de salud. Partimos como jóvenes haciendo planes. Partimos como tú vas a ver esto, tú vas a hacer aquello. Sentí que estaba haciendo algo grande por Jesús. Lo asumí como una gran responsabilidad. Sentí que era un gran trabajo y una gran oportunidad de hacer algo útil para el Señor. Nunca habíamos hecho una carrera, no sabíamos cómo, pero dijimos, bueno, y pusimos fecha, en un mes. No sé cómo lo hicimos, no sé cómo Dios nos ayudó, porque los permisos para cerrar calles muchas veces quieren 1 año de permisos, pero lo logramos. Como resultado de la carrera, juntaron el dinero para la feria de salud y comenzaron a plantar su iglesia. Y también mantuvieron el contacto con muchos de los participantes de la carrera. Cada participante recibió su inscripción y el libro, El Poder de la Esperanza. Estos eventos abrieron las puertas de la comunidad. Estudiaron la Biblia con quienes mostraron interés. Alquilaron un edificio para la iglesia y finalmente pudieron abrir sus propias puertas. Y abrimos el primer sábado, éramos solo nosotros. Pero luego continuamos con los estudios bíblicos y empezamos a tener gente poco a poco. Noemí y Miguel tienen una panadería junto a la iglesia. A veces durante la semana la gente de la iglesia iba a comprar de ellos. Y un día Noemí le preguntó por la iglesia. Fue invitada para estudiar la Biblia con ellos el sábado. Su fe crecía y oraba para que Miguel asistiera a la iglesia con ella, pero a él no le interesaba. Unos meses después, como regalo de cumpleaños, aceptó acompañarlas solo por un sábado. Mi primera impresión fue que todos me conocían, yo ni siquiera les conocía a las personas, pero todos me conocían, me decían Miguel, bienvenido. Se sentía un amor inmenso. Miguel quiso aprender más, así que Noemí pidió estudiar la Biblia en casa. Finalmente entregaron sus corazones a Jesús y fueron bautizados. Ahora la panadería está cerrada los sábados, pero el domingo ganan el doble. Es un cambio radical. Cuando no éramos bautizados, no conocíamos la iglesia, había muchos problemas. Ahora es diferente, estudiamos, venimos a la iglesia, cantamos, adoramos a Dios. Miguel y Noemí no son un ejemplo de aquellos que han conocido el amor de Jesús y están ansiosos de compartir lo que han aprendido. En mi casa yo presto para recibir un grupo pequeño, para recibir. Nuestra meta como familia es igual que otras familias conozcan de Dios como nosotros. Como resultado se han bautizado unas 10 personas y Misión Global está ayudando a esta nueva iglesia en esta gran ciudad. Los miembros oran para que sus esfuerzos por medio de todo miembro involucrado sigan derramando el amor de Dios sobre la comunidad.
y el sueño es que crezca, que tengamos muchos miembros y que nos veamos todos en el cielo. Estoy contenta con mi trabajo aquí. Doy gracias a Dios porque veo que puedo hacer una gran diferencia en este lugar. Puedo servirle. Se siente bien servir a Jesús. Por favor, oren por la obra misionera que alcanza a personas en las mayores ciudades del mundo. Gracias por apoyar a Misión Global en proyectos de plantación de iglesias en áreas urbanas como Quito. Jesús dijo una vez, al finalizar ese maravilloso sermón del monte, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Si la revelación de Cristo para nosotros, su palabra, la Biblia, es el fundamento de nuestras vidas, ¿cuál es el fundamento sobre el cual se basa toda la Escritura? La respuesta se encuentra en Génesis, el primer libro de la Biblia, en el cual las principales enseñanzas o doctrinas tienen su origen. Porque allí encontramos la enseñanza fundamental de la creación, el Dios creador, y dada la importancia de ese fundamento, deberíamos pensar que es una coincidencia entonces que ha habido un asalto sin precedentes en los tiempos modernos contra la enseñanza bíblica de la creación. Así está la base, el fundamento de todo, y será el punto del gran conflicto final. ¿Es por casualidad que la iglesia del tiempo del fin se encarga de proclamar a Jesús como creador, que enfatiza esta característica de sí mismo? En la introducción a la iglesia de la Odisea, la última de las 7 iglesias de Apocalipsis 2 y 3, Jesús se refiere a sí mismo como el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Y los mensajes de los 3 ángeles comienzan con la proclamación del primer ángel: temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Bueno, durante las siguientes 2 lecciones estudiaremos por qué la enseñanza de la creación es fundamental para el mensaje y la misión del tiempo del fin y cómo debe interpretarse el relato de la creación. Así que es el momento de tener nuestra Biblia a mano y ya regresaré en un minuto. Lecciones de vida, un estudio semanal de las lecciones de la Escuela Sabática. Comencemos con este versículo central en San Juan capítulo 1, versículos 1 al 3. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En Salmo 139, David reconoce las complejidades del cuerpo cuando dice: te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. Hoy sabemos mucho más que aquellos que estaban en los días de David, los que vivieron los días de David, sobre las complejidades de los elementos más pequeños del cuerpo, la célula. La célula humana está formada por las maquinarias más complejas, más pequeñas que pueden funcionar. Y deben tener todas sus partes en su lugar. Ellos no entendían eso, pero estaban maravillados. Y como una trampa para ratones, quitas tú una parte y los dispositivos dejan de funcionar. Por eso cada célula contiene el ADN de una persona. Una computadora está basada en códigos binarios 0 y 1. El ADN está formado por un código cuaternario A, C, G y T, que es mucho más complejo que un código binario. Y un lenguaje complejo con gramática y sintaxis está asociado con el ADN, con 3.000 millones de bases. Además, este ADN puede replicarse y lo hace dentro de casi 40 billones de células en el cuerpo humano. Y cada uno de los 200 tipos de células en el cuerpo humano tienen una función diferente. Estos son componentes básicos de la vida
y trabajan en armonía para llevar a cabo las funciones básicas para que un ser humano sobreviva. Ciertamente estamos hechos de una forma maravillosa. Y esta complejidad y la comunidad entre todos los seres humanos y las criaturas vivientes apuntan a un solo creador que diseñó la vida. Pero no somos simplemente máquinas. Se nos ha dado una mente creativa, una conciencia y la capacidad de experimentar amor, esperanza y felicidad. Y la conciencia de la mente humana y la libertad que tenemos para elegir y crear son imposibles de explicar desde la perspectiva evolutiva. Imposible. Por eso cuanto más fácil es creer en un creador que nos creó a su imagen y semejanza, porque esa es la realidad última. Los primeros capítulos de Génesis son fundamentales para entender el resto de las Escrituras. Las principales enseñanzas o doctrinas de la Biblia tienen su origen en estos capítulos. Aquí encontramos la naturaleza de la deidad trabajando en armonía como Padre, Hijo y Espíritu Santo para crear el mundo y todo lo que hay en él, culminando con la raza humana. Ahora Génesis también nos presenta el sábado, el origen del mal, el Mesías y el plan de redención, el diluvio universal y mundial, el pacto, la dispersión de los idiomas y los pueblos y las genealogías que proporcionan el marco para la cronología bíblica desde la creación hasta Abraham. Y finalmente el poder de la palabra de Dios que habló, la naturaleza de la humanidad, el carácter de Dios, el matrimonio entre un hombre y una mujer, la mayordomía sobre la tierra y sus recursos, y la prometida esperanzadora de una nueva creación. En otras palabras, cada doctrina bíblica tiene su origen en el libro de Génesis, que será nuestro estudio hoy y la próxima lección. Y la Biblia comienza con palabras sublimes y profundas, palabras simples, pero que a la vez contienen una profundidad sin medida cuando se estudian con detenimiento. De hecho, las grandes preguntas de la filosofía sobre quiénes somos, por qué estamos aquí, cómo llegamos a este mundo, son respondidas en la primera frase de la Biblia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Existimos, hermano y hermana, amigo y amiga, porque Dios nos creó en el pasado en un tiempo determinado. No evolucionamos desde la nada, ni llegamos a existir por casualidad sin un propósito final, ni sin una dirección planificada, como lo enseña gran parte del modelo científico contemporáneo de los orígenes. La evolución darwiniana se contradice con la Escritura en todos los sentidos. Y los intentos de algunos por armonizar la Biblia, armonizar el darwinismo con la Biblia, hacen que los cristianos parezcan tontos. También fuimos creados por Dios en un punto específico del tiempo, dice, en el principio. Y esto tiene que significar que Dios existió antes de ese comienzo. Es decir, Dios existió antes de que el tiempo fuera creado y expresado en el ciclo diario de tarde y mañana, y en los meses y años, todo delimitado por la relación del mundo con el sol y la luna. Y este comienzo absoluto es repetido y respaldado por otros pasajes de las Escrituras que continuamente reafirman la naturaleza y los medios de la obra creativa de Dios. Veamos otra vez Juan 1, 1 al 3. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas fueron creadas, por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Vamos al libro de Hebreos, que también lo corrobora, capítulo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y aquí está, ¿quién fue la gente de la creación? Piensa en el significado de lo que haya sido también el que murió en la cruz por nosotros. La Biblia enseña que Jesús fue el agente de la creación. La Biblia dice que todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea que por medio de Jesús Dios hizo el universo. Debido a que todas las cosas tuvieron su origen en Jesús en el principio, podemos tener la esperanza de que al final Él completará lo que ha comenzado, porque Él es el alfa y el omega, primero y último. ¿Cuán distinto es saber que fuiste creado por Dios? Imagina si no lo creyeras.
no hay esperanza, no hay futuro. ¿Cuán diferente te considerarías a ti mismo y a los demás y por qué? ¿Te das cuenta por qué el enemigo desea socavar el mensaje del Génesis? ¿Te das cuenta por qué tantas religiones paganas orientales están sin esperanza y no pueden explicar el porqué del mal, el dolor, el presente, el pasado, el futuro? Porque el diablo sabe si logra hacer caer, si logra poner duda en el libro de Génesis, logra hacer caer todo lo demás y sobre todo el principio de adoración que merece solamente el Creador. Y allí está el punto central del ataque del enemigo. Él quiere ser adorado. Pasemos ahora a los días de la creación. En los primeros años, o mejor dicho, diría en los últimos años, iba a ser en los primeros años de este siglo, pero en los últimos años ha habido una tendencia a considerar que la semana de la creación no es literal y a verla como una metáfora. Y tristemente eso pasa aún dentro del mundo cristiano. Algunos la consideran una parábola o incluso un mito. Y sabes que esto surgió a raíz de la teoría de la evolución, que supone la existencia de largas eras en el tiempo para dar lugar al desarrollo de la vida en el planeta Tierra. En otras palabras, el tiempo es el mejor aliado de la evolución. Si no hubiese tiempo, están perdidos. Pero Dios tiene su tiempo para hacer las cosas. ¿Pero qué nos enseña la Biblia sobre este tema? ¿Por qué los días de la creación en Génesis 1 deben entenderse como días literales y no figurados? Veamos, aquí está el registro como Dios, el Creador, nos lo dio. Y si Él lo dio y Él creó, debemos prestar atención porque Él siempre dice la verdad. Vamos al libro de los comienzos, libro de Génesis, capítulo 1, versículos 3 al 5. Aquí está. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Ahora veamos en Éxodo 20, 8 al 11. Acuérdate del sábado para santificarlo, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día, por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Y dije sábado, amados, porque esa es la palabra original, que dice aquí sábado, y en muchas traducciones han puesto día de reposo y la gente se confunde. Y se le ha pedido que les pongan debajo allí un asterisco a qué equivale a sábado. Hay una batalla aún en esto. El diablo no descansa. Ahora nota cómo se usa aquí el término día en estos contextos. La palabra yom, que quiere decir día, se usa de manera constante a lo largo de la narración de la creación para referirse a un día literal. O sea que la palabra yom seguida de un número o precedida de un número quiere decir un día literal de 24 horas. Y nada en la narrativa de la creación en Génesis indica que se haya querido decir algo diferente a un día literal, tal como lo entendemos hoy. De hecho, algunos eruditos que no creen que los días fueron literales admiten, sin embargo, que la intención del autor era representar días literales. Ahora es interesante que Dios mismo haya acuñado este nombre para denominar a la primera unidad del tiempo. El yom o día se define con la frase y fue la tarde y la mañana. Y el término se usa en singular, no en plural, lo que significa un solo día. Por lo tanto, cada uno de los 7 días de la creación debe entenderse como una unidad de tiempo completa, introducida por el número cardinal Echad, quiere decir 1, seguido de los números cardinales, segundo, tercero, cuarto, etc. Y el patrón indica una secuencia consecutiva de días que culmina en el séptimo día. No hay ninguna indicación en el uso de los términos ni en la forma narrativa en sí misma de que debiera haber brechas en estos días. No. Los 7 días de la creación son, de hecho, 7 días como entendemos los días hoy y nada ha cambiado. Ponte a pensar qué origen tiene la semana. Es la creación. Además, la naturaleza literal del día se dio por sentada cuando Dios escribió con su propio dedo el 4º mandamiento, indicando que la base para el sábado del séptimo día descansa en la secuencia de 7 días de una semana de creación literal. La creación del Génesis no es la única creación que se menciona en la Biblia.
también está la recreación en la segunda venida, cuando Dios transformará la mortalidad en inmortalidad en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Sin embargo, si Dios puede hacer esto en un instante en la recreación, ¿por qué necesitaría miles de millones de años para la primera creación, como lo enseña la evolución teísta? Y ahora vayamos al corazón de todo, el sábado. Hoy el sábado, el séptimo día, está siendo fuertemente atacado en la sociedad secular y en las comunidades religiosas. Y esto puede verse en los horarios de trabajo de las corporaciones globales, en el intento del cambio del calendario en muchos países europeos, designando al lunes como el primer día de la semana y al domingo como el séptimo día. Y por la reciente encíclica papal sobre el cambio climático que se llama el sábado judío al sábado del séptimo día, y alienta al mundo a observar un día de descanso para aliviar el calentamiento global. Bueno, pues sabes, la Biblia dice, acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y muchos creacionistas hoy destacan la obra de Dios durante los 6 días de la creación, pero se niegan a reconocer que la obra de Dios no terminó en el 6º día. Sí, amigos, su obra terminó cuando Él creó el día de reposo. Es por eso que Jesús pudo decir, el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Jesús pudo hacer esta declaración autoritativa porque hizo o creó el sábado como señal eterna de su sello del pacto de Dios con su pueblo. El sábado no era solo para el pueblo hebreo, sino para toda la humanidad. Génesis nunca indica 3 cosas que hizo Jesús después de haber creado el día de reposo. No dice que era solamente para los judíos. Y las 3 cosas que indica no fue solamente para un grupo selecto, fue para la humanidad. No había ningún judío en el jardín del Edén. Él dice que las 3 cosas que hizo fueron: primero, descansó, dándonos el ejemplo divino de su deseo de descansar con nosotros. Segundo, dice, bendijo el séptimo día. Y en la narrativa de la creación los animales son bendecidos, Adán y Eva son bendecidos, pero el único día específicamente bendecido es el séptimo día. Y tercero, Dios lo santificó o lo hizo santo. Ningún otro día en la Biblia recibe estas 3 designaciones. Y estas 3 acciones se repiten en el 4º mandamiento cuando Dios escribe con su propio dedo y señala nuevamente la creación como el fundamento del sábado. Por eso, al adorar a Dios en su día, recibimos esos 3 regalos dados al comienzo: el reposo, la bendición y la santificación. Es más, yo le digo siempre a los hermanos en las campañas, si tú quieres ver milagros en tu vida, milagros físicos y del corazón, asiste a la iglesia el sábado. Pues era el día favorito de Jesús de hacer milagros. No llegues un día tarde a tu cita con Dios cuando te dice acuérdate. Por eso el mensaje de Jesús debe resonar en alta voz a todo el mundo. Apocalipsis 14:7, Éxodo 20:11 nos dice: temed a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Por qué? Porque en 6 días creó Dios, Jehová, los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. O sea que en estos versículos se menciona directamente el mandamiento del sábado como el fundamento para adorar al Creador. ¿No crees que el diablo está dando un ataque certero en cuanto a esto? Él quiere ser adorado, lo quiso allá en el cielo, tuvo la intención de que Jesús lo adore y aún usará un poder llamado la bestia para que todo el mundo lo adore a Él siguiendo estos principios de falsa adoración. Pero hay otro elemento más que nos recuerda la creación y es el matrimonio. La última década ha sido testigo de enormes cambios en la forma en la que la sociedad y los gobiernos definen el matrimonio. Muchas naciones del mundo han aprobado los matrimonios entre personas del mismo sexo, anulando las leyes anteriores que protegían la estructura familiar, que comprende un hombre y una mujer. Y este es un desarrollo sin precedentes en muchos aspectos y plantea nuevas cuestiones sobre la institución del matrimonio, la relación de la Iglesia y el Estado y también la santidad del matrimonio y la familia como lo definen las Escrituras. Mira lo que dice Génesis. Es Dios que creó el matrimonio y no podemos cambiar las cosas. Dice entonces, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los dijo,
les dijo Dios, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dios lo hizo. ¿Quiénes son los seres humanos para cambiarlo? ¿No crees que hay una conspiración real detrás de todo esto para socavar todo lo que tenga relación con la creación, el Génesis y la adoración? Sí lo hay, y es real. Lo triste es que muchos religiosos están siendo usados como instrumentos del enemigo para llevar un falso concepto de adoración y también llevar a la gente al darwinismo y no al verdadero creador. El sexto día, Dios llegó al clímax de la creación de la humanidad. Es fascinante que se usa el plural para Dios en Génesis. En Génesis 1:26 dice por primera vez, hagamos al hombre a nuestra imagen. Todas las personas del Dios Trino en relación amorosa están entre sí creando sobre la tierra la relación humana divinamente instituida del matrimonio. Y este concepto se aclara aún más en la instrucción dada a los primeros padres de la tierra. Y los bendijo Dios y le dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Y el quinto mandamiento, los hijos deben honrar a sus padres y a su madre. Y esta interrelación no puede cumplirse sino dentro de una relación heterosexual, dentro del matrimonio. Mira las palabras de Jesús, San Mateo capítulo 19, versículos 3 al 6. ¿No habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? ¿Qué nos enseñan sobre la naturaleza y la santidad del matrimonio? A la luz de las palabras de Jesús y sin olvidar el amor de Dios por toda la humanidad y de que todos somos pecadores, ¿por qué deberíamos adoptar una posición firme y leal sobre los principios bíblicos del matrimonio? Algo para meditar, ¿verdad? La Biblia además aporta una línea de unión ininterrumpida entre la creación y la perfecta, las caídas, el Mesías prometido y la redención final. Y estos eventos importantes se convierten en el fundamento de la historia de la salvación de la raza humana. Pero ¿qué pasó con la creación perfecta de Dios? Dios declaró en su creación, era muy buena, buena en gran manera. Yo quiero leerte un párrafo, lo que escribe Elena de White en cuanto a esto, página 28. Ahora la creación estaba completa. El Edén florecía sobre la tierra. Adán y Eva tenían libre acceso al árbol de la vida. Ninguna mácula de pecado o sombra de muerte desfiguraba la bella creación. Dios le había advertido a Adán también, le había dado ese regalo, el jardín del Edén, pero le había advertido a Adán y Eva que si comían del árbol prohibido, seguramente morirían. Y la serpiente comenzó su discurso con una pregunta y luego contradijo completamente lo que Dios había dicho. No moriréis. Y aquí hago una pausa, amigo y amiga. El diablo es capaz de transformarse en cualquier cosa, en cualquier ser, con tal de pasar mensajes falsos. Y Satanás le prometió a Eva que tendría un gran conocimiento y que sería como Dios. Y obviamente ella le creyó. Y allí perdimos todo. El hogar, la felicidad, la vida eterna. Y este mundo se volvió un vasto cementerio. Para mí el argumento más sólido que no hay vida después de la muerte es que perdimos la inmortalidad en el jardín del Edén. Jesús nos la devolverá cuando regrese. Romanos capítulo 5, versículos 12 en adelante, y después capítulo 6 nos dice lo siguiente. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cómo se relacionan estas enseñanzas con la evolución teísta? No hay respuesta. Por eso hay sistemas, aún políticos hoy, y que tristemente a veces nos mezclamos. Jesús nunca se metió en política, hermanos, y había problemas políticos muy serios en sus días. Pues está interesado en las cosas del reino de Dios. Hay sistemas políticos actuales que con todas sus bondades hacen de su base el ateísmo y han tomado de las ideas de Darwin la base de su gobierno, y eso tenemos que tener mucho cuidado a quien estamos apoyando. Una perspectiva evolucionista
tendría la muerte presente durante millones de años antes que existiera la humanidad. ¿Te has puesto a pensar en esto? Esta idea tiene serias implicaciones para la enseñanza bíblica del origen del pecado, la muerte sustitutiva de Cristo en la cruz y el plan de salvación. Si la muerte no está relacionada con el pecado, entonces la paga del pecado no es la muerte y Cristo no había tenido razón para morir por nuestros pecados. Por lo tanto, la creación, la caída y la cruz están indisolublemente unidas. El primer Adán está vinculado con el último Adán. Pero la creencia de la evolución darwinista, sostenida por muchos sistemas políticos alrededor del mundo, aun cuando se insertara algún concepto de Dios en el proceso, destruiría la base misma del cristianismo. Dios, amigo y amiga, tenía la intención de que la familia fuera la unidad fundamental de la vida humana. ¿Y cuáles son entonces los resultados cuando se erosiona la base del edificio? ¿Cómo contribuye la erosión de una creencia en la creación al resto, la creencia en la creación al resto de la estructura de la sociedad? ¿Qué diferencia hace la teoría de la evolución para el significado de nuestra existencia? Ellen White lo dice de esta manera en Testimonios para la Iglesia, volumen 8, página 258, y leo esta otra cita. Las mentes más privilegiadas, si no se guían por la palabra de Dios, se ven desconcertadas en sus intentos de investigar las relaciones entre la ciencia y la revelación. El Creador y sus obras están fuera del alcance de su comprensión, y debido a que esto no puede explicarse por las leyes naturales, se declara que la historia bíblica es poco confiable. Bien, esto dicen los hombres. Yo prefiero seguir lo que dice Dios en su palabra, porque su palabra dura para siempre. Él siempre dice la verdad. Mira cualquier cosa que veas, un trípode, un reloj, este florero. Esto nos habla que detrás de este objeto hubo un diseñador. Pero hoy la gente se fija tanto en el diseño y pierde la noción de quién es el que está detrás de todo. Un reloj no se formó por sí solo. Hubo alguien que diseñó las partes y las puso en su lugar. Este mundo no surgió de la nada, surgió por la palabra de Dios. Mejor dicho, el Señor de la nada por su palabra creó. El ser humano no puede hacer eso, pero Dios sí puede crear porque Él es Dios. Por eso es lo único que autoriza a algo o a alguien ser adorado, es la creación. Y Dios es el único creador. Ninguna otra cosa podemos adorar porque no son nuestro creador. Y el diablo quiere ser adorado y quiere socavar todo aquello que menciona que Dios es el creador. Por eso el ataque del sábado. ¿Captas tú lo que hay en este gran conflicto? Oremos. Padre Celestial, gracias por tu palabra, por decirnos claramente esos principios, cómo fuimos creados, diseñados y con qué propósito. Aceptamos tu mensaje. Queremos grabarlo en nuestra mente y corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Hola chicas y chicos, la historia de hoy se llama El fuego del perdón. El versículo para memorizar está en Isaías capítulo 6, verso 7. Tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. El mensaje es, soy tocado por la gracia de Dios cuando Él perdona mis pecados. ¿Te han pedido alguna vez que hicieras algo que no sabías cómo realizar? ¿En algún momento le tuviste que decir a alguien algo que nunca querrías haberle dicho? Isaías no pensaba que era suficientemente bueno para ser el mensajero de Dios. Pero Dios tuvo una forma inusual de darle ánimo. Un día, Isaías estaba visitando el templo. Repentinamente, le pareció estar de pie en el cielo, en una habitación deslumbrante, mirando muy, muy arriba a Dios en su trono. Arcoíris brillantes, como si salieran de un diamante gigantesco, danzaban a través del espacio. El ropaje real de Dios era tan largo que colgaba adornando toda la pieza.
un altar sagrado hacia un lado, tenía carbones encendidos, brillantes y anaranjados, con una columna de humo que se elevaba. ¿Y quiénes eran esas criaturas brillantes y fulgurantes que volaban sobre la cabeza de Dios? Isaías observó a las criaturas detenidamente. Eran ángeles llamados serafines con 6 alas. Con 2 alas se cubrían el rostro para no mirar a Dios, porque Él es infinitamente santo. Con otras 2 alas se cubrían los pies, probablemente para no tocar a Dios. Y con las 2 alas restantes, los ángeles volaban por sobre la cabeza de Dios. Toda la habitación estaba llena con la música hermosa de los ángeles. Era fuerte y poderosa, tanto que las columnas se sacudían. Todo el cuerpo de Isaías parecía invadido por la música. Pronto, el humo del altar llenó la pieza, pero Isaías percibió que no era peligroso, era santo. La presencia de Dios parecía ser una parte del humo que rodeaba a Isaías con tibieza. Llegó a ser parte de su cuerpo mientras lo aspiraba profunda y ansiosamente. Pero, ¿qué estaban cantando los ángeles? Isaías escuchó cuidadosamente. Se llamaban el uno al otro diciendo: Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Isaías 6:3. Cuando Isaías se dio cuenta de dónde estaba, comenzó a clamar: Yo no pertenezco a este lugar donde mora Dios. He dicho cosas que no debiera haber dicho. Vivo con gente que no siempre es amable y no siempre soy amable con ellos. No soy suficientemente bueno como para estar con Dios y sin embargo, aquí estoy. ¿Qué quiere hacer Dios conmigo? Mientras permanecía allí, con su rostro inclinado, vio a uno de los ángeles con 6 alas que volaba hacia el altar encendido. El ángel tomó unas pinzas y cuidadosamente levantó un trozo de carbón encendido. Entonces voló hacia Isaías y tocó sus labios con el carbón incandescente, que no lo lastimó ni lo quemó. El ángel le dijo con benevolencia: ¿Ves? Esto ha tocado tus labios y tu culpa es quitada. Una maravillosa sensación de alivio estremeció a Isaías. Sus pecados habían desaparecido en un momento. Antes de que pudiera agradecerle a Dios por su bendición, Dios le habló muy amablemente. Le habló como un padre compasivo, preocupado porque sus hijos no querían escucharlo. Dios dijo: ¿A quién enviaré para llevar mi mensaje a la gente? Inmediatamente Isaías exclamó: Aquí estoy, Señor, envíame a mí. Con renovado amor por Dios, él estaba listo para ser el mensajero de Dios. Dios no obligó a Isaías a ser su profeta. Primero le mostró su amor y luego le permitió que se ofreciera voluntariamente. Este fue el comienzo. Por 6 años o más, Isaías transmitió los mensajes de Dios al pueblo. Dios amaba a Isaías así como era. A eso lo llamamos gracia. Y Dios aún está alcanzándonos con su amor a cada uno de nosotros. Es como cuando tus padres se inclinaban para tomarte en brazos cuando eras un bebé. Dios ofrece las mismas promesas de perdón que le dio a Isaías. Si tú crees en Él y confiesas tus pecados como lo hizo Isaías, el obsequio de su perdón es tuyo. Dios es un Padre que mantiene sus promesas. Siempre te amará. Probar y ver. Historia de hoy. Desarrollo de los dones. Lucas es un niño muy feliz. A él le gusta jugar en el parque, jugar a la pelota con su padre y si lo dejan, se queda todo el día en la piscina. Nacido en un hogar adventista, la iglesia siempre formó parte de su vida. Es allí donde su potencial para participar en actividades espirituales se destaca. Siempre atento a las programaciones, él es motivo de gran satisfacción para sus padres.
Sin embargo, Lucas presentaba un problema. Tenía dificultades para leer y no lograba seguir el ritmo de su clase en la escuela. Aún así, todos los días, él abría la Biblia con la esperanza de leer las palabras. Un día, mientras participaba en el grupo pequeño en su casa, algo sorprendente sucedió con Lucas. ¿Puedo leer un texto de la Biblia? Sí, Lucas. Se basa en el libro del Apocalipsis, capítulo 1, versículo 8, y versículo 5 a 6, que dice: Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios, el que es y el que era y que ha de venir, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al quien nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Oye, Lucas, hay algo que no pude entender hoy en el grupo pequeño. Tú pediste leer un texto bíblico de la Biblia, pero tú no sabes leer. ¿Cómo fue eso? Lucas le dijo a su madre que Jesús lo estaba ayudando con la lectura y la comprensión de los versículos bíblicos. Desde ese momento, su vida cambió progresivamente. En la escuela, él está entre los alumnos más estudiosos. Los maestros están siempre atentos a sus preguntas y le dedican mucha atención. Él simplemente... Y no faltan amigos para compartir los buenos momentos en la hora del recreo. Lucas siempre fue un niño muy temeroso de Dios. Su principal pasatiempo es escuchar canciones cristianas, cantar himnos de alabanza y estudiar las Sagradas Escrituras. Lucas es un niño que no solo lee la Biblia, él estudia las historias, parábolas y profecías con dedicación. Produce sus propios slides para ilustrar los pequeños sermones que él mismo crea. Que es un tema de mucha alegría. Es la mayor esperanza que tenemos. Y que es un tema que también es un tema de mucha atención y de mucha preparación. Y es el tema del retorno de Jesús. ¿Y quién cree que Él va a volver? Diga amén. Amén. Pero antes de que abramos... La agenda no para de crecer. Y eso solo fortalece su deseo de ser un evangelista en un futuro muy próximo. Porque, mi querido amigo, nuestra vida debe tener teoría y práctica para que mostremos que Jesús es el Redentor. Él murió, resucitó y va a volver aquí a esta tierra. ¡Aleluya! ¡Amén! Vengan a los brazos de Jesús. Nuestro deseo es que todos los padres sean responsables y estén atentos a la vida espiritual de sus hijos, creando condiciones favorables para su participación en los ministerios de la Iglesia y el desarrollo de sus dones espirituales. ¿Quieres ser feliz? Nuestros niños y jóvenes de hoy serán los mensajeros de la verdad en un futuro desafiante. Probad y ved. Y ahora los invito a este momento especial de adoración a través de los diezmos y las ofrendas. Que Dios les bendiga. Muy buenos días, Iglesia de Sugarland. En esta mañana tenemos para ustedes unos anuncios que ya venimos todos los sábados repitiendo prácticamente lo mismo mientras estemos reuniéndonos así virtualmente. Hoy por la tarde, de igual manera estarán los tesoreros, los encargados. Usted puede venir de 4 a 5 de la tarde. Aquí van a estar ellos recogiendo las ofrendas. No hay necesidad de que usted se baje de su automóvil. Usted viene a una persona encargada, le toma su sobre y usted se puede retirar para que también sigamos practicando lo que es la distancia. También invitamos que sigan conectándose con nosotros por medio de Zoom los miércoles a las 8 de la noche. Es importante, iglesia, que aquellos que no se han conectado puedan bajar la aplicación y
poder integrarse todavía mientras no se abra la iglesia. Es importante como iglesia que usted se una a nosotros. A las 8 de la noche nos estamos reuniendo todos los miércoles, así es que hago la invitación a aquellos que aún todavía no se han reunido con nosotros. De igual manera extiendo la invitación a todos los líderes que hagan recordativo a todos sus miembros de su unidad, para que de igual todos los viernes por la noche a las 8 de la noche puedan seguir continuando con su servicio. O sea, mientras que no estemos en la iglesia, mientras no vayamos a las casas, ustedes, iglesia, pueden seguir reuniéndose virtualmente. La hora es a las 8 de la noche. Todos los líderes ya saben que a las 8, y usted miembro ya sabe que a las 8 el viernes tiene un compromiso con Dios a la puesta del sol. Así es que Dios me lo bendiga. Bendiciones. Existe una puerta que aún está abierta en el cielo. Muy poco falta y el acceso libre ya no estará. Jesús, la propia gracia, muy pronto se levantará. Entonces Él dirá: consumado es. Aún existe gracia, aún existe salvación. Y solo por su intercesión la puerta no cerró. Jesús en el santuario está y espera por tu decisión. Muy pronto el conflicto acabará y el cielo se va a cerrar. Es tu oportunidad de abrir la puerta de tu corazón a Dios. Él solo llamará. Sin tu autorización, Cristo no va a entrar. No dejes de escuchar, su espíritu esperando está. Él tiene en su poder la llave de David. Aún existe gracia, aún existe salvación, y solo por su intercesión la puerta no cerró. Jesús en el santuario está y espera por tu decisión. Muy pronto el conflicto acabará y el cielo se va a cerrar. La puerta ha comenzado a cerrarse, por eso no demores más. Anda en la luz y no hay tinieblas, muy pronto la gran esperanza llegará. Aún existe gracia, aún existe salvación,
salvación, y solo por su intercesión la puerta no cerró. Jesús en el santuario está y espera por tu decisión. Muy pronto el conflicto acabará y el cielo se va a cerrar. Abre la puerta, déjalo entrar. Aún existe gracia. En el libro de Romanos, en el capítulo 13, versículo 11 en adelante. Romanos capítulo 13, versículo 11 en adelante. La palabra bendita de Dios nos dice así: y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas, dice la palabra, y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Palabra de Dios. En esta mañana, querida familia mundial y miembros de la Iglesia de los Peregrinos e Iglesias Hispanas, frente también a Melanie y a Dayami y a su esposo acá, estamos en este momento en una temporada crucial a nivel mundial. Y tengo como responsabilidad ser el portavoz de Dios en esta mañana, en estos momentos únicos y cruciales, donde la tierra está sacudida por un tipo de enfermedad global. Y todo esto es principio de dolores, porque habrá más. En medio de esta incertidumbre, en medio de estos problemas, el Señor de los señores clama a toda la comunidad mundial diciendo: estas cosas os escribo para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Apreciados, hace 3 años aproximadamente me encontraba en una casa culto aquí en Miami, justamente en casa de la hermana Minerva Natal. Estaba celebrándose un culto en su grupo pequeño de su casa, y estaba un pastor invitado de mi país. Y ese pastor contó algo extraordinario, insólito, que sucedió en mi tierra de nacimiento. El pastor contaba que en una de las funerarias de la capital del país había una concurrencia abundante, donde estaban personas llorando porque habían perdido a uno de sus seres queridos. Sin embargo, mientras ellos lloraban, durante el duelo, algo extraño ocurrió. Y eso extraño que ocurrió es porque el fallecido había sido preparado estéticamente para que su cadáver, que tenía un vientre muy voluminoso, se viera elegante a la vista de las personas. Y para lograrlo, buscaron un cinturón bien apretado para rebajar su vientre para que estéticamente estuviera elegante. Algo sucede en medio del dolor. En horas de la noche, hermanos queridos, sucedió lo que nadie esperaba.
sorpresivamente el cadáver se sentó en medio del féretro. Cuando la gente que estaba en la funeraria vieron el cadáver sentado, la gente salió a la desbandada por cuanta puerta y ventana abría. La gente estaba corriendo para aquí y para allá, y hasta los familiares del muerto estaban también corriendo en la parte de afuera. Fue tan impresionante el asunto que la gran pregunta es: ¿por qué el hombre vivo le tiene miedo al hombre muerto? Tristemente, todavía en la mente de los seres humanos está la mentira de Satanás: no moriréis. De manera que la gente piensa que el hombre vivo de alguna manera le tiene miedo. El hombre muerto tiene algo que hacer, algo que impresiona. La vida humana es sagrada. Yo le pregunté a mi esposa cuando estaba preparando el mensaje, y le dije a mi esposa, mi querida señora que está aquí presente, que si por alguna casualidad a mí me sucede alguna cuestión como esa, que si ella iba a tener la amabilidad de acostarme otra vez para que yo descansara tranquilamente. Y para mi sorpresa, mi esposa me dijo: trata de no sentarte, porque yo voy a ser la primera que voy a salir junto con la gente, y no solamente que soy la primera que voy a salir, sino que no voy a regresar más. Hablé con mi hijita, que es anestesióloga allá en Virginia, y le dije lo que su mamá había dicho, y mi hijita me dijo: papi, ¿para qué te vas a preocupar? El día que tú estás muerto, muerto estás. ¿Qué te importa a ti cómo tú vas a estar? Pero si te preocupas si te vas a sentar o no, te podemos sepultar sentado. Apreciados, pero hoy ha sucedido lo mismo en el planeta Tierra. El mundo entero se ha convertido en una funeraria global, y la gente está huyendo despavoridas, completamente llenos de terror por una molécula envuelta en grasa que ni siquiera el ojo humano la puede ver. Sin embargo, el COVID-19 ha llenado de terror al más bravo. El COVID-19 ha puesto en jaque a los gobiernos del mundo. Se ha burlado de nuestro sistema de salud. El COVID-19 se ha reído de nuestra alta tecnología y de nuestros equipos sofisticados a nivel de hospital. El COVID-19 ha cerrado compañías enteras, ha movilizado presidentes, gobernadores y alcaldes. El COVID-19 ha cerrado las playas, los hoteles, las escuelas, centros de recreación, lugares de diversión están completamente cerrados. Todo ese potencial de encierro solamente por una molécula invisible que tiene atemorizado a todo el mundo, porque ahora está en juego la vida y la muerte. Esta hecatombe se ha convertido, hermanos míos, en una gran mortandad, una verdadera tragedia global. Pero también ha traído cosas positivas. El COVID-19 ha traído cosas positivas. No sé cuántos habrán hablado, pero ahora nuestra arrogancia tecnológica ha sido abatida. Y nos damos cuenta que no somos omnipotentes, más bien que somos vulnerables y que debemos buscar al Dios del cielo. El COVID-19 nos ha dado a nosotros a entender, mi querido evangelista internacional, que la familia tiene valor. Y hemos tenido que dedicarle tiempo a nuestra familia. El COVID-19 nos ha llevado a valorar la vida como un don de Dios. El COVID-19 nos ha llevado a entender que no hay diferencias entre el rico y el pobre, el sabio y el ignorante, el poderoso y el dirigido. Todos somos iguales y estamos en el mismo terreno, con la misma amenaza de muerte. Afortunadamente, los que creemos en Cristo Jesús estamos bien cimentados en la roca de los siglos y podemos decir: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia.
Siempre hay importancia en creer en Jesucristo, pero lo cierto es que tenemos ahora un mundo en crisis, y en medio de este mundo Dios me ha llamado a esta iglesia con la palabra de Dios en mi mano para hablarte de 7 medias noches importantes y sus lecciones para este momento en que está viviendo la humanidad. A medianoche es un tiempo especial. A medianoche suceden cosas interesantes. A medianoche, hace unas semanas atrás, estaban las discotecas en pleno apogeo. Hace unas semanas atrás, en los salones de baile, sucedían las escenas más atrevidas. Hace unas semanas atrás, a medianoche, las tabernas estaban atestadas de licor. Los ladrones se preparaban para sus asaltos y su fechoría. Allá en Finlandia, esta es una ciudad que sucede algo interesante. Hay una ciudad llamada Sirdankla, y esa ciudad Sirdankla está en Laponia, que está en la parte más al norte de Finlandia, mucho más allá del círculo polar ártico. Y lo que sucede allí es que hay un día en el año en que se puede ver el sol a medianoche. A medianoche el alma se derrama en oración ante Dios. A medianoche el Señor Jesucristo se encontraba orando por su ministerio y por cada uno de nosotros para triunfar. Oh, hermanos míos, la Biblia habla de 7 grandes medias noches con sus sucesos, así que vamos a ver sin más preámbulo la primera medianoche de la cual habla la Biblia. Si usted tiene una Biblia allá en el país donde tú te encuentras o la tienes en el celular, vamos a abrir la Biblia en el libro de Éxodo, en el capítulo 12, versículo 29, y vamos a ver la primera medianoche del mundo. Los voy a esperar para que consulten en la palabra de Dios o en sus celulares. Repito la cita. Éxodo capítulo 12, versículo 29. Mi amigo querido, la palabra de Dios dice: y aconteció que a la medianoche, oiga bien, a la medianoche, Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de animales. Apreciados, esa fue la primera medianoche del mundo, la primera medianoche que relata la Biblia. El pueblo de Israel estaba oprimido bajo la bota de un emperador llamado Faraón. Por años ese pueblo había estado sufriendo. Hasta los niños los tuvieron que lanzar muchas veces al río Nilo para ser comidos de los cocodrilos. Las espaldas de ellos estaban curtidas por los azotes de todas aquellas personas que estaban dándole golpes para hacer ladrillos. El pueblo de Dios gimió, el pueblo de Dios consultó, clamó a Dios en medio de su crisis, y Dios los escuchó, porque hay liberación en el poder de Jehová. Apreciados y amigos queridos, pero Dios, para poder librar al pueblo, tuvo que estar haciendo una serie de actividades, porque mi hermana querida, Dios quiere hacer todo lo posible para salvarte. Dios quiere hacer todo lo posible para que Melanie sea heredera del reino de los cielos. Dios quiere salvar a su papá, Melanie. Él quiere salvar a su esposo, señora. El Dios de los cielos, cuando llama y llama y llama y la gente no hace caso, cambia los métodos con el objetivo de llamar la atención a la humanidad. Y eso es lo que ha pasado con el planeta Tierra. En el tiempo de Egipto, Dios tuvo que acudir a lo que yo voy a llamar un acto de extrema misericordia. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Mandó culebra que se comían a otras culebras. Mandó sangre presente en toda forma de agua. La número 3 que hizo fue ranas que estaban por miriadas por todo el imperio. Lo número 4,
piojos multiplicados para todos. Número 5, moscas imparables. Número 6, muerte del ganado. Número 7, úlceras pandémicas. Número 8, granizos horribles. Número 9, langostas exterminadoras de todo tipo de vegetal. Número 10, tinieblas densas. Tristemente, mi querido pastor Samuel Díaz, nada funcionó. Los llamados de Dios no funcionaron. Y entonces Dios fue todavía apretando si las personas podían llegarse a Jesús, a ver si podían reconocer a Jehová como el Dios de los cielos. Entonces vino la mortandad. Entonces en cada familia había un muerto. En cada hogar había una persona fallecida. Y entonces, cuando nosotros pensamos que esta medida había hecho que la gente reflexionara, pues no. Es verdad que el pueblo de Israel se fue. Es verdad que el pueblo de Israel fue liberado. Dios te va a libertar a ti, querido hermano. Dios te va a libertar, querida hermana. No importa que los poderes del mundo estén contra ti. Confía en el poder de Dios. Es ilimitado para detener el coronavirus, para detener las crisis mundiales. Pero este mundo debe volverse al Dios de los cielos. El tal faraón se recupera y sale detrás del pueblo de Israel, aún con un muerto en la familia. Se volvió contra Dios y ese fue el final triste de la élite de Egipto y de todo el pueblo egipcio. Murieron comprimidos bajo toneladas de agua en el Mar Rojo y allí se ahogaron y se terminó la historia de una nación que Dios quiso salvar, pero no obedeció, no escuchó su voz. ¿Será que el planeta Tierra del año 2020 está en igual situación? ¿Será que los ministros no han sido escuchados? ¿Será que las señales que Dios ha enviado no han sido atendidas? Si ustedes están conmigo, tienen que reconocer que el año 2020, desde que comenzó con tremendas señales para llamar la atención al mundo actual. Si ustedes ven, el año 2020 comenzó con tremendo terremoto allá en Puerto Rico en la segunda semana de enero. Tembló la tierra en Puerto Rico y hubo pérdidas por más de 110 millones de dólares. Todavía eso no bastó y antes habían pasado los incendios en California. 800,000 hectáreas fueron consumidas. Los incendios, hermanos, en California no fueron nada comparado con los incendios del Amazonas. En el Amazonas fueron 900,000 hectáreas. Sin embargo, el incendio de Australia fue 4 veces mayor que todos esos incendios. Dice la historia que 480 millones de animales fueron afectados por los incendios de allá de Australia, contando, hermanos míos, entre canguros, caolas, reptiles y aves. 480 millones de animales perecieron o fueron afectados por los incendios. Hermanos míos, todavía el incendio de Australia no se había apagado cuando aparecieron las peores inundaciones en Indonesia y en Venecia. El mundo entero todavía no reconoce a Dios. Comenzaron las erupciones volcánicas allá en las Filipinas y cuando estalló el volcán de Filipinas, también estalló otro volcán en Japón y también en Alaska. ¿Será que la gente iba a atender la voz de Dios? Todavía, hermanos míos, la gente seguía en su mundo y todo este planeta fue conmovido por la muerte de Kobe Bryant. Kobe Bryant, una celebridad del deporte, pereció trágicamente con su hijita Gigi, como le decían, en un accidente aéreo. Y hermanos, el mundo entero se llenó de luto. Pero lo que más me conmovió a mí del deceso de Kobe Bryant fue
que antes de él viajar ese día, había ido a su iglesia a adorar al Dios de los cielos. Y dice que él nunca se sentaba en el primer asiento, ni en el medio, ni detrás. Siempre se sentaba en el último asiento de la iglesia. Entraba sutil allí a la iglesia y se sentaba en el último asiento, porque él entendía que a la iglesia se viene a adorar a Dios y no a adorar a un hombre. Kobe Bryant entendía que él no debía ser el centro de atención, que el centro de atención debe ser el Dios de los cielos. Pero él murió. Kobe Bryant murió, hermanos míos, y ahora mismo todos los acontecimientos que le he dicho, ¿para qué han servido? ¿Qué ha hecho la humanidad con todos los acontecimientos del año 2020? Absolutamente nada. Entonces pasó lo que ha tenido que conmover al planeta Tierra, el virus, coronavirus, está sembrando luto en todos los países de la Tierra. Era impresionante, hermanos míos, ver cómo la gente se están ahora entregando a Dios. Hay que ver cómo se asocian a las redes sociales. Ahora mismo debo estar hablando para miles y miles de personas. Hoy en día hasta los presidentes de las naciones están llamando a la adoración y al reconocimiento del Dios vivo. Me impresionó oír al presidente de Panamá, el presidente de El Salvador, llamando a la adoración, llamando al Dios vivo, repitiendo porciones bíblicas. ¿Qué más tiene que hacer Dios para que nosotros entendamos que el mundo se está acabando, que Cristo viene y viene pronto? ¿Qué más tiene que hacer Dios contigo? Tendrá, mi querido amigo y mi querida amiga, que mandarte un COVID-20, porque el COVID-19 aún no ha tocado tu corazón en esta mañana y en estas semanas. ¿Qué más tendrá que hacer Dios con el planeta Tierra, hermanos míos? Yo concluyo que las lecciones de esta primera medianoche mundial, cuando el pueblo de Israel salió con mano poderosa de Egipto, hay varias lecciones que nosotros tenemos que aprender. Lo número uno, tú y yo estamos garantizados por el poder de Dios. Número dos, saldremos victoriosos del poder del coronavirus solamente si tenemos fe y confianza en el Dios de los cielos. Apreciados, lo número tres que nos enseña esta primera noche mundial es que es posible que Dios no quite tu mar rojo, el mar rojo de tus problemas, el mar rojo de tu hogar deshecho, el mar rojo de tu economía destrozada, el mar rojo de tu enfermedad. Es posible que Dios no quite el mar rojo, pero tiene el poder para dividir tus problemas y a través de tus propios problemas puedas pasar sano y salvo hasta la otra orilla. Apreciados, yo no sé qué usted va a hacer, pero permítame decirle, haga usted lo que usted haga, decida usted lo que quiera usted decidir, no importa. Cristo viene pronto. Recuerden, lo que está ocurriendo es solamente principio de dolores. Pero si hoy mismo aprovechas la oportunidad para entregarte a Dios, si hoy mismo abandonas tus pecados conocidos, te garantizo en el nombre de Jesús que serás más que vencedor en esta vida y en la vida venidera. Apreciados, volvamos ahora a la segunda noche que la Biblia nos enseña. Y abra usted la Biblia ahora en el libro de Ruth, capítulo 3, versículo 8. Allí está la segunda medianoche que la Biblia nos enseña. Ruth, capítulo 2, versículo 3, dice la Biblia: y aconteció que a medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió, y he aquí, una mujer estaba acostada a sus pies.
Esa fue la segunda medianoche que la Biblia menciona. Un hombre rico, soltero, se sorprende cuando una mujer joven, bonita, va a su cama, le descubre los pies, se acuesta a su lado y él se despierta con aquello. Hermanos míos, esa mujer no era del pueblo de Dios. Booz era del pueblo de Dios, pero la dama no era del pueblo de Dios. Pero la lección que nosotros escuchamos o la lección que nosotros aprendemos en esta segunda medianoche es que Dios tiene un pueblo que no está en ninguna iglesia. Dios tiene un pueblo fuera de la iglesia. El espíritu de profecía en el libro Eventos de los Últimos Días y Conflictos de los Siglos, la página 441 nos dice: a pesar de las tinieblas espirituales y del alejamiento de Dios que se observa en las iglesias que constituyen Babilonia, la mayoría de los verdaderos discípulos de Cristo se encuentran aún en el seno de ellas. No hay sectarismo en el pueblo de Dios. Todos tenemos oportunidades. La otra lección que nosotros aprendemos de la segunda noche que menciona la Biblia es: cuando todo parece perdido, Dios siempre tiene una linda sorpresa para ti. A Noemí le parecía perdida por ser una anciana viuda. Ruth parecía perdida por no tener un esposo, siendo una viuda joven y fuera del pueblo de Dios. Sin embargo, Dios tenía una sorpresa para ella. Ella aprendió a confiar en el Dios de los cielos, aprendió a confiar en el Dios de Noemí, y en medio de su crisis dijo a Noemí: no me ruegues que te deje ni me aparte de ti. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y esa muchachita viuda llegó a ser la precursora del mismo Señor Jesucristo. Aprendemos, hermanos míos, que usted en esta tarde tiene garantizado en Cristo Jesús todo el potencial espiritual de su vida y toda la mejoría de su existencia si tan solo confía en el Dios de los cielos. La tercera noche, la tercera medianoche que menciona la Biblia, y con ella voy a terminar la serie son 7 noches, pero no voy a tener el tiempo para desarrollar las 7 noches, por tanto voy a terminar con la tercera noche. Abre la Biblia en el libro de Jueces, capítulo 16, versículo 1 al 3, y vamos a encontrar el relato bíblico de la tercera medianoche del mundo. Dice la Biblia: en esa tercera medianoche, el superfuerte de la Biblia se despierta en capilla ardiente en la cama de una prostituta, rodeado y amenazado de muerte. Dice la Biblia, Jueces 16, 1 al 3, fue Sansón a Gaza y vio allí una mujer ramera y se llegó a ella. Y fue dicho a los de Gaza: Sansón ha venido acá. Y los rodearon y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad. Y estuvieron callados toda aquella noche, diciendo: hasta la luz de la mañana, entonces los mataremos. Mas Sansón durmió hasta la medianoche. Y a la medianoche se levantó y, tomando las puertas de la ciudad con sus 2 pilares y su cerrojo, se las echó al hombro y se fue y las subió a la cumbre del monte que estaba delante de Hebrón. Termino diciéndoles a ustedes las lecciones de esta tercera medianoche. Número 1 de las lecciones: tus enemigos, también tus amigos y el mismo diablo saben tus deberes y tus pasos, y por tus acciones te reconocerán, te acusarán e inclusive tratarán de eliminarte. Los filisteos conocían muy bien dónde estaba Sansón. Sabía que como nazareo no podía estar acostado en el cuarto de una prostituta. Por tanto lo rodearon. Mucho cuidado, hermanito querido, en este tiempo del fin en que estamos viviendo. No te arriesgues. Segunda lección: negociar con el mal es siempre vivir al borde del precipicio. Pero termino con una nota de victoria.
una nota que te va a llenar de alegría y de ánimo en esta mañana. Sansón, a pesar de su mal, arrancó las puertas y se libró de la muerte. Eso nos dice a nosotros, con el poder de Dios, no hay barrotes, no hay encierro, no hay coronavirus, no hay ninguna situación que te pueda a ti apartar del Dios de los cielos. Sansón venció y se llevó las puertas de la ciudad que lo tenían encerrado. Tú puedes también arrancar las puertas de tu encierro. Tú puedes confiar en el Dios de los cielos. Puedes desarrollar una fe. Tú puedes salir de tu aflicción y de tu depresión. Tú puedes salir de tu angustia por tu salud y los efectos del COVID-19. Tú puedes salir de la amenaza de muerte y de tu temor a morir. Tú puedes salir de tu baja autoestima por los reveses que ha traído tu vida. Solo confía en Dios. Allá en Italia, entre las muchas personas que llegaron al hospital casi perdiendo la vida, apareció un anciano de 75 años. Y ese anciano de 75 años era un pastor. Llevaba la Biblia en su mano y casi ahogado, casi sin poder hablar, abrió la palabra de Dios para darle aliento y ánimo a cuántas personas estaban muriendo. Muchos de los médicos que habían sido educados en la ciencia y muchos de esos doctores que ni siquiera se le había hablado de Dios nunca, al ver a aquel anciano con problemas respiratorios tan profundos y aún así hablar con certeza de lo que era la palabra de Dios, llenó de lágrimas los ojos de muchos médicos ateos, sin fe y sin esperanza. Y muchos de esos médicos atendieron la palabra del Dios viviente. A las pocas semanas, aquel pastor anciano de 75 años murió. Iba en uno de esos camiones llenos de cadáveres hacia fosas comunes. Pero su confianza en el Dios de los cielos, su fe inquebrantable en el Todopoderoso, conquistó los corazones de médicos ateos para Cristo. Y muchas personas llegaron al conocimiento del Dios viviente. En esta tarde, a 3 minutos de yo concluir, quiero hacerle un llamado a cada uno de ustedes. Las 3 primeras medias noches del mundo han pasado, nos quedan todavía 4. Quién sabe, en alguna otra oportunidad podré concluir este mensaje, pero hoy te llamo en el nombre de Jesús. Si estás en cualquiera de nuestras iglesias hispanas, si estás en cualquier parte del mundo, si estás atravesando en este momento por la angustia terrible de un ser querido fallecido, si estás debatiendo entre la vida y la muerte, si la soledad está formando parte de tu existencia, si en este mismo momento estás aferrado a un pecado que no has podido liberarte, iglesia querida, amigo y amiga, hay un Dios en los cielos, el Dios que liberó al pueblo de Israel, el Dios que liberó a Noemí y a Ruth, el Dios que liberó a Sansón. Él también librará tu vida. Hay poder y confianza en el Dios Todopoderoso. ¿Será que puedo hacer un llamado allí donde tú estás? ¿Será que detrás de tu teléfono, de tu celular, detrás de tu computadora, en este mismo momento te puedes rendir a Dios? ¿En este momento puedes remitir tu causa al Dios de los cielos? Son 7 medias noches, han pasado 3, pero la última medianoche del mundo será la victoria con Cristo Jesús. Prepárate para encontrarte con tu Dios. Si es así, si de todo corazón abres la puerta de la gracia para ti en Cristo, permíteme tener una oración de bendición para ti y para tu familia. Oramos.
Bendito Padre que moras en los cielos, en este último minuto quiero pedirte por las misericordias del cielo que alcances al mundo con tu misericordia. Quiero pedirte, Señor, que rompas en pedazos aquellas debilidades que nos separan de ti. Yo clamo, Señor, por el planeta Tierra. Yo clamo por Estados Unidos de Norteamérica, por los profesionales de la salud. Yo clamo por los miembros de las iglesias hispanas de la Conferencia del Sureste. Yo clamo por los miembros hispanos de la Conferencia de Florida Conference. Yo clamo por los miembros que están aquí presentes. En el nombre de Jesús, levántanos para la gloria de Dios. Levántanos para perdón de pecados y permite que podamos llegar al reino de los cielos. Lo ruego en el nombre de Jesús. Amén.